para ustedes, pobres, tienen que estudiar casi del COVID, tienen que revisar lo que estamos avanzando y tienen que preparar para el examen. Entonces, aunque es bueno el tiempo, y yo les he dicho, no me gusta a mí poner las fechas porque sé que la calificación se juega más que nada a ustedes, en la medida que se prolonga eso, se complica, pues no sé. Si nosotros ponemos una fecha más o menos pronto en función de su tiempo, avanzaríamos, pasaríamos ya este tema y estaríamos concentrados en los siguientes temas que tenemos que ver aquí. A diferencia del anterior, este tiene abdomen, los anexos del aparato digestivo, ya hemos terminado el tubo digestivo, y ya tiene endógenos, reproductores, renal, tiene todos los demás que nos faltan. Bien, en ese sentido, entonces vamos a comenzar. Ahí está una primera imagen, en realidad, que nos muestra al hígado. El hígado es el más grande de los órganos que existen en el cuerpo. No es el más grande, en realidad cuando se habla de grande por superficie, la piel es el órgano más grande, pero comparados a los otros órganos y sobre todo en el abdomen, sin duda es una víscera que por sí sola tiene el mayor tamaño, el mayor peso y cumple solamente en funciones del hígado, lo que en bioquímica ustedes lo ven bastante, el proceso metabólico que tiene, el proceso con las grasas, con las proteínas, con los azúcares, el ciclo de Krebs, los ciclos anaeróbicos, aeróbicos, intervienen más de 1000 funciones. Entonces es una víscera bastante noble. Noble me refiero al hecho de que incluso con una gran pérdida de la glándula hepática, en el funcionamiento de la glándula hepática, hay un tema que hay que revisar asociado, es el hígado graso, la cirrosis hepática, lesionan grandes cantidades, pero aún conservando un 30% del total de su funcionalidad, es capaz de satisfacer eficientemente nuestras necesidades. Por supuesto, más allá de eso hay una insuficiencia hepática y la falta de hígado es incompatible con la vida. Estamos viendo ahí del hígado en esta vista. Hay que señalar más bien esta otra imagen. A pesar de que es un órgano abdominal, está protegido en su mayor parte por las costillas, ¿no? Sobre todo en el lado derecho, quedando un bordecito muy pequeño y el lóbulo izquierdo, digamos, como el resto del abdomen. Ustedes saben que el abdomen, en la mayoría de los órganos, están protegidos, entre comillas, por la pared abdominal. Sin embargo, el hígado, en su mayor parte, está dentro de la vasija costal. Es un órgano abdominal, está debajo del diafragma, pero las costillas, en su afán de protección, incluyen y protegen al hígado. Bueno, esta imagen, por si acaso, no es la más representativa porque el hígado está más grande, el hígado debería estar un poquitito más arriba, pero es por eso la explicación. Respecto a su localización, entonces, a su ubicación, hemos dicho que está protegido por la vasija costal del lado derecho, y eso lo ubica especialmente en el hipocondrio derecho, del cual ya hablábamos cuando veíamos en la primera clase los 9 cuadrantes que hay en el abdomen, y un poco más en la región del epigastrio. Entonces, hipocondrio derecho, ¿no? Y epigastrio. A esa región se proyecta el lecho hepático, la glándula hepática. Respecto al peso, estamos viendo generalidades, es de peso variable, se le adjudica en promedio alrededor de 1500 gramos.
1,5 kilos. Sin embargo, en función a las personas, a la naturaleza, a la contextura que tiene, el peso es variable entre 1 a 3 kilogramos. Pertenece al sistema digestivo, estamos avanzando al sistema digestivo, pero no es un órgano del tubo digestivo. Acuérdense, tubo digestivo, lo que está desde la boca hasta el ano. Esto está en los anexos. Las glándulas salivales son órganos anexos, no son tubo digestivo, ¿sí? Entonces, desde las glándulas salivales, el hígado, el páncreas, son anexos del tubo digestivo. ¿Qué más? Es una glándula endocrina y exócrina. Endocrina porque hemos dicho cumple más de 1000 funciones metabólicas. ¿Dónde ocurre eso? En el interior de la célula hepática. Los nutrientes que se han absorbido desde el intestino delgado por la vía de la vena porta llegan al hígado, son procesados ahí, son transformados y formados nuevos compuestos. Y a través de la vena porta van a dirigirse hacia la circulación. Esa es su función endocrina. Y en la función exócrina es una glándula exócrina porque vierte productos al exterior. ¿Cuál es el evidente? La bilis, ¿no? Que lo hemos visto que sale a la segunda porción del duodeno. ¿Qué más? No es nada anormal, es la vista de la cavidad torácica y abdominal de un recién nacido. Y esto es algo que los pediatras siempre dicen cuando justifican la pediatría, porque alguien decía que ser pediatra es ser el médico general del niño. Y para alguien el niño es un adulto en miniatura. Y la afirmación correcta, el niño no es nunca un adulto en miniatura. El niño tiene sus propias características. Una de esas, ese hígado es un hígado normal. A medida que el niño vaya creciendo, el niño va a crecer más, la cavidad abdominal se va a ampliar y el hígado va a crecer menos proporcionalmente y por lo tanto va a terminar donde lo hemos visto. Pero en los primeros momentos el tamaño del hígado proporcionalmente es mucho más grande. Si ustedes se fijan, lo mismo dijimos del timo. El timo es una estructura tóraco-abdominal bastante grande en el niño, pero en el adulto es un órgano atrófico. Y esto puede parecer anecdótico, así es más grande y punto, ¿no? Porque en la fisiología este hígado grande comprime y reduce la expansión pulmonar, por ejemplo, del niño. El trabajo cardíaco afecta la presencia de un hígado tan voluminoso. Y por supuesto, el marco colónico y las asas intestinales trabajan de manera diferente por el gran tamaño y por el desplazamiento que sufren en su camino. Entonces, no sigamos diciendo eso. No hay problema, es un niño, es bajar de la dosis y se acabó. El niño es muy diferente. Bien. Ya entrando a la revisión de las estructuras, el hígado básicamente tiene dos caras, la cara diafragmática y la cara visceral. En realidad lo que tenemos que tomar en cuenta es que por la disposición de la anatomía, esta cara comienza siendo anterior y termina siendo superior, la cara diafragmática. Fíjense, se la llama diafragmática por la estrecha relación que tiene con el diafragma. Aquí estamos viendo al músculo diafragma demostrando esa relación, pero toda esta parte sigue siendo cara diafragmática, pero ya está más bien en relación con la barriga costal. No importa, un solo nombre, cara diafragmática. Para diferenciarla de la otra cara que se llamaba inferior, y en realidad es mejor llamarla visceral porque está en relación con las vísceras. Vamos a ver más adelante, pero está relacionada con las vísceras abdominales y con muchas vísceras. Y está tan relacionada que en su cara, como en la luna, hay estructuras que dejan su impresión y se quedan ahí de manera permanente. Entonces, separando estas caras está el borde inferior, que como hemos dicho es un borde que limita estas dos caras. Finalmente, como ven ustedes, el ligamento falciforme
en la cara diafragmática, es la estructura más visible y es la que divide el lóbulo derecho del hígado del lóbulo izquierdo, ¿no? El lóbulo derecho ocupando lateral y el lóbulo izquierdo hacia medial. El ligamento falciforme que se ve ahí divide de manera desigual, separa ambos lóbulos. Por supuesto, los lóbulos no son del mismo tamaño. ¿Qué más? En la parte donde se separan estas estructuras hay una escotadura, fíjense, cambia la relación del borde inferior para introducirse y formar una escotadura ahí. Una escotadura que vamos a ver recibe el nombre de escotadura del ligamento redondo. Bien, en la cara visceral. En la cara visceral tenemos que considerar entonces una vista desde abajo, ¿no? Ahora estamos mirando la cara inferior, estamos mirando esta víscera, ha sido reclinada, ha sido levantada y ahora estamos mirando desde abajo. De tal manera que lo que vemos aquí adelante, fíjense, aquí adelante está la vesícula, entonces cuando encontremos vesícula en imágenes como esta, eso significa que esta es la parte anterior. Es importante, ¿quién ha visto la presentación a todo esto del doctor Herbert Wanka a una conferencia de hígado? Qué suerte, ya no tengo que dar. ¿Quién ha visto? Ahí yo paso los enlaces para que no lo vean. El doctor Herbert Wanka ha dado una clase muy bonita, muy diferente a la que yo doy, tiene otro estilo, pero me ha parecido muy didáctica. Si entran en YouTube y buscan ¿cómo se dice? No se googlea, lo buscan en YouTube al doctor Elías Uyuquipa, ¿sí? Uyuquipa. Él es el presidente de la Sociedad Boliviana de Anatomía y él ha hecho un curso que ha revisado todo, por si acaso lo pueden ver, aunque ya está en diferido, pero han quedado las grabaciones. Han hecho presentaciones de tórax, abdomen y órganos anexos. No solamente la clase de anatomía, sino con proyección a la clínica. Como el doctor Herbert Wanka es además cirujano, ha hecho una muy buena presentación con las principales patologías del hígado. Entonces yo les recomiendo que sigan ahí. Bueno, él decía eso, para localizar, acuérdense esto, lo más importante, decía él, es estar ubicado. Y esto nos va a pasar porque si ustedes revisan láminas que hay en el internet sobre el hígado, van a ver que estas son las menos frecuentes. Hay otras que están el lóbulo derecho a este lado, el lóbulo izquierdo a este lado, y ha cambiado la forma. Entonces lo que él dice, lo importante es estar orientados. Si estamos orientados, no tenemos problemas. Por eso digo, vesícula biliar, borde inferior, adelante. Vesícula biliar, esto es adelante, ¿sí? Vena cava inferior. Vena cava inferior, ¿dónde está? Atrás. Entonces, esto es atrás. Entonces, en la cara inferior se pueden volver a ver los lóbulos izquierdo y derecho. Sin embargo, la aparición de otras estructuras transforma, apareciendo otros lóbulos, fíjense, lóbulos pequeños entre el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Hay una forma de H que dice que segmenta esta región, de tal manera que ahora lo que está explicando es, si nosotros tomamos en cuenta que la cara visceral tiene una H incorporada aquí, en la parte de adelante se encuentra un lóbulo. Ese lóbulo recibe el nombre de lóbulo cuadrado por su forma. Si ustedes se fijan, es un lóbulo cuadrado. ¿Dónde está? En la cara visceral, parte anterior del hígado, ¿sí? Entre el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. ¿Por qué dice eso? Porque por detrás, pues acuérdense, esto no es ni arriba ni abajo, esto es adelante. Ahora por detrás hay otro lóbulo parecido, pero que no tiene
esa forma tan cuadrilateral. Y por encontrarse hacia atrás, hacia la parte posterior, recibe el nombre de lóbulo caudal. Eso es lo que estamos viendo entonces. Y fíjense, eso forma una parte de esa H. Lateralmente, hacia adelante, encontramos a la vesícula biliar en relación estrecha con el lóbulo cuadrado, y hemos dicho a la vena cava inferior en relación con el lóbulo cuadrado. Y en la parte central, en la basita de esa H, vamos a encontrar al ilio hepático. Entonces ahí está mostrando el ilio hepático. ¿Qué es el ilio hepático? Es el punto de apertura por donde entran o salen las estructuras de las vísceras. Lo hemos visto en pulmones, por ejemplo. Lo vamos a ver en el riñón, el hígado también. Esos son órganos que tienen hilo. Entonces aquí podemos ver que está entrando, aquí lo vamos a ver entrar a la vena porta, ¿sí? Vamos a ver entrar a la arteria hepática común, que se divide en izquierda a derecha, que nace del tronco celíaco. Eso ya lo habíamos anunciado al principio. Y también va a salir el sistema de recolección de la bilis, desde los conductillos hepáticos en su interior hasta la presencia del conducto cístico, el conducto colédoco. Vamos a ir viendo. Hay otro capítulo para explicar esas estructuras. Esto es la parte de las generalidades. Bien. ¿Qué más? Entonces, hemos visto estas estructuras. Ahora, en la parte central, ya separando el lóbulo izquierdo del lóbulo derecho, hay ligamentos, ¿no? Hay ligamentos que a partir de la parte anterior recorren para completar esta, entre comillas, división entre el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. ¿Qué estamos viendo? En la parte posterior hay un ligamento que en embriología está aportado o proviene, en la parte embriológica se ve que es el conducto venoso. Ese conducto venoso se encarga de la nutrición del embrión, pero ya en la vida adulta se oblitera y por eso se pone el ligamento. Ya no tiene un vaso activo, es un repliegue peritoneal. Entonces, ese es el ligamento venoso, donde se encuentra atrás, en relación también con el lóbulo caudal, ¿no? No sé si me he saltado alguno, voy a volver y si no, no importa, lo explicamos. Sí, no. Bueno, de todas maneras aprovecharemos. Entonces, este es el ligamento venoso. Y aquí adelante, eso es lo que estaba extrañando, y en la parte anterior también hay un ligamento, pero ese ligamento recibe el nombre de ligamento redondo. Y el ligamento redondo, también como el ligamento venoso, es la parte obliterada de la arteria umbilical. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, los dos son órganos embrionarios vestigiales. El uno es el conducto venoso y el otro es el ligamento redondo. Los dos son órganos obliterados. ¿Dónde se encuentran? Aquí adelante. Nos faltaba una lámina, casi lo mismo, pero con esta llamada aquí adelante para mostrar al ligamento redondo. El ligamento redondo que después de salir inferiormente se va a unir a ese ligamento falciforme que ya habíamos explicado. Bien, entonces de tal manera que se puede ver, ahí está marcado las dos caras, las caras diafragmática y visceral del lóbulo derecho. Ahí lo está mostrando. Y en esta otra figura nos está mostrando lo mismo, las dos caras diafragmática y visceral del lóbulo izquierdo. Como ven, llama la atención aquí lo desigual que es esa región. No sé si, bueno, vamos viendo si hay que volverlo.
Bien, entonces, las relaciones. Miren la pregunta que puede salir en el examen. ¿Con quién se relaciona la cara diafragmática del hígado? Obviamente con el diafragma y está ampliamente demostrado. ¿Dónde? Hacia la parte superior. La cara anterior, hacia anterior de la misma cara diafragmática, se va a relacionar con la pared abdominal anterior y con las costillas, ¿no? Con la parte posterior de las costillas. Ahí está la pasilla costal colocada encima para mostrar la relación del hígado, del lóbulo derecho, tanto con las costillas, tanto con el diafragma, como con la pared abdominal anterior. Entonces, en esas figuras estamos completando eso. La cara visceral. La cara visceral presenta algunas situaciones que hay que explicar. Primero dice ahí, área desnuda. Eso es importante porque se pregunta en el examen, ¿no? Es medio morboso el área desnuda. ¿Qué es? En realidad, la cubierta hepática, la glándula hepática está cubierta por peritoneo visceral. Y ustedes saben que mientras el peritoneo parietal se cubre por afuera y es incluso más grueso y más notorio, la pared visceral se adhiere íntimamente al hígado. El hígado, me olvidaba, tiene una consistencia friable. Acuérdense de eso, entre comillas, friable. Esa palabra a lo mejor no lo entendemos. ¿Qué es que el hígado tenga una consistencia friable? A mí no se me ocurre un ejemplo porque hay que sentir el hígado. Si ustedes han agarrado el hígado de vaca que venden en el mercado, es la misma estructura, pero bueno, ponerle palabras es lo que nos complica. ¿Qué quiere decir friable? Primero, que no es tan sólido, no es tan fuerte. Friable, si ustedes me entienden, es como el vidrio. Si ustedes agarran el vidrio y le dan un golpe, resiste. Claro, depende de su grosor. Si le dan un golpe más fuerte, resiste. Pero si le dan un golpe fuerte, se va a romper. Lo mismo pasa con el hígado. El hígado aparentemente es fuerte, es un órgano macizo. Y si ustedes le dan un golpe, es resistente, opone resistencia, pero hasta cierto punto. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando hay peleas, cuando hay asaltos, cuando las personas utilizan cuchillos, armas, instrumentos cortantes, uno puede lacerar una de estas caras con relativa facilidad. ¿Cuál es el problema? Intenten en casa, compren el hígado, hagan un corte y traten de suturar. Pasa el punto por un lado, pasa el punto para el otro lado. Cuando ustedes quieren hacer el nudo, todo queda arriba, se quedan con el hilo. No hay la consistencia para que uno pueda hacer. Hagan con cualquier otra cosa y les va a ir mucho mejor. Con el hígado, no. A eso se refiere la consistencia del hígado. Bien, esta cubierta peritoneal lo cubre toda la glándula a excepción de esta parte que está remarcada. ¿Dónde? En la parte visceral, ¿no es cierto? En el lóbulo derecho. Entonces, ¿qué es el área desnuda? Es el área de la cara visceral del hígado que no tiene revestimiento de la hoja visceral del peritoneo. Por eso se llama área desnuda. Le falta ahí, es como si le faltara ropa, por eso se han llamado así. Área desnuda. ¿Qué más vemos hacia ahí? Entonces, relaciones tiene con el área desnuda, que hay que hacer esa aclaración, con la vena cava, ¿no? Con la vena cava inferior, que ya hemos dicho, se encuentra transitando, va a ascender por el diafragma para ingresar al tórax, formando parte de la circulación venosa. ¿Qué más? La glándula suprarrenal derecha. Si ustedes se fijan, aquí está el riñón derecho. Esta glándula que está encima se llama glándula suprarrenal
y como ustedes ven está marcando una relación. Si nosotros quitamos a la glándula suprarrenal, queda ahí una impresión. ¿Qué es impresión? Es una huella. Por más que se retire esa glándula, ahí queda excavada la marca personal que ha dejado la glándula suprarrenal. Por eso está ahí en la figura, se la puede notar. El nervio frénico derecho, que también esta vez está bajando desde el tórax para dar inervación a la cara inferior del diafragma. Entonces con él también se relaciona. Con el riñón derecho acabo de mostrar la glándula suprarrenal y el riñón derecho también deja su marca o impresión. Entonces ahí tenemos una impresión de la glándula suprarrenal, una impresión renal. ¿Qué más podemos decir? El colon y el colon transverso y el colon ascendente y la flexura cólica dejan su impresión ahí. Hay entonces una impresión colónica en esa región. No sé si sigue ahí. Bueno, del lado derecho ya lo mostré. Fíjense esta otra figura, por eso les decía, cuando uno mira hacia abajo hay que acordarse bien. Se parece a la otra, pero aquí el lado derecho está a este lado y el lado izquierdo está allá. Ha cambiado. Entonces nosotros habíamos mostrado aquí las impresiones de la glándula suprarrenal, de los riñones, porque esta es la parte lateral. Y aunque esté cambiado, por favor no se confundan al ver las imágenes. Yo pensaba mucho si lo saco, si lo dejo, pero bueno, no encontraba una imagen de impresiones. ¿Qué más tenemos? Hay otra impresión ahí en el lóbulo izquierdo, que ustedes lo ven, se llama la impresión gástrica, ¿sí? Entonces, aquí, fíjense, aquí está en el lado derecho la impresión cólica, la impresión duodenal, vamos a volver, la impresión suprarrenal. Como ven, el hígado es un órgano bastante que tiene muchas impresiones. Bueno, ¿qué les recomiendo? Que se acuerden de esta figura más que la que no muestra nada, porque aquí están los chanzos que tenemos, ¿sí? Impresión suprarrenal, impresión renal, impresión cólica. Lo que me había olvidado, el duodeno también deja impresión, deja su propia impresión en el lecho hepático. Y en el lóbulo izquierdo, aquí se ve, y en el lóbulo izquierdo incluso hay una impresión esofágica de la última parte del esófago y una gran impresión que es la impresión gástrica. Entonces, no deberíamos tener problema en hablar de relaciones del hígado, o si la pregunta es más filtrada y dice qué impresiones tiene el hígado, no creo que sean ustedes los que vengan así. No entiendo la pregunta a qué se refiere. Me está diciendo que el hígado es un órgano impresionable. Sí, es impresionable. Bien, entonces, esas son las relaciones que tiene el hígado. Por supuesto, también le van a dar, no tanto impresión, pero va a prestar inserción a las formaciones del omenто menor, que ya habíamos hablado en anteriores clases. Ahí estamos viendo al ligamento gastrohepático que está yendo a insertarse en la cara visceral del hígado, ¿no? Por uno de los lados, y también por el ligamento hepatoduodenal que está uniendo el duodeno a la cara visceral del hígado. Entonces fíjense, puede uno seguir aumentando las relaciones. ¿Qué más? Habíamos hablado del hilo hepático y hemos dicho que ingresa la arteria hepática, la vena porta. La vena porta está entrando, por si acaso, ¿no? Esa es la otra relación. Y el conducto colédoco que aparece ahí está de salida, trayendo la bilis que se forma de manera permanente en el hígado. Y finalmente, pequeños repliegues que se ven en los extremos de esta área desnuda del hígado y que reciben el nombre de ligamentos triangulares izquierdo, derecho y triangular, que son áreas donde cambian la dirección estos ligamentos. El ligamento falciforme también, ya saben también el concepto de un ligamento. El ligamento redondo, del que habíamos
visto también en la cara, parece que están mal ordenados. Bien. Las relaciones peritoneales también ya lo hemos explicado, el ligamento gastrohepático, el ligamento hepatoduodenal, ya hemos avanzado, parece que está desordenado. En su vascularización recibe, ahora, cuando hablamos de vascularización, tenemos que acordarnos que el propósito de la circulación, las arterias, ¿para qué hay arterias? Para llevar y proporcionar ¿qué a los órganos? Nutrición, nutrientes. Con eso relacionamos a las arterias. ¿Y a las venas con qué? Con desechos, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de la nutrición, no nos rompamos la cabeza al entender esto. Está vascularizada por la arteria hepática propia, que se va a dividir después en arteria hepática izquierda y derecha, y va a entrar. Pero esa nutrición representa el 30% de la nutrición. Por eso se viene a clases. Y el otro, el 70% de la nutrición está viniendo por la vena porta hepática. No entiendo, es una vena. No es una vena, en realidad. ¿Sí? Es la única vena, en todo caso, o no, una de las pocas venas, las venas pulmonares también, que están llevando un aporte nutritivo. Es más, en eso son más importantes que la arteria hepática. ¿Sí? Entonces, son elementos importantes, están llevando desde lugares diferentes, eso es otra cosa, ¿no es cierto? Desde las ramas de la aorta, desde el ventrículo izquierdo, la vena hepática, y directamente del productor a consumidor, como dicen en las propagandas, directamente desde el intestino delgado, está llevando la vena porta. La vena porta hepática no es parte del sistema venoso, tiene circulación especial. Y bueno, estamos terminando, hay una segunda parte que vamos a ver después, pero es importante acordarse esto. La próxima clase vamos a correlacionar con la histología para entender lo que es la triada portal. ¿Sí? Fíjense, van a entrar por el ilio hepático la arteria hepática propia, la vena porta hepática, y va a salir el conducto colédoco. Cada uno en su interior tiene su propio contenido y eso se ve a nivel celular cuando ustedes estudian la célula hepática. Pero hay alguien que no forma parte de esto y también les pregunta el examen. ¿Quién es? Está arriba, fíjense, no tiene nada que ver ahí. Hasta el lado es diferente, no entra por el pedículo, ¿no? Hepático. Esa es la vena hepática. Y fíjense, cuando uno estudia ese hexágono del hepatocito, para no confundirse hay que colocar bien a la vena hepática y hay que ubicar también a los otros elementos que forman parte de esta tríada portal. Como vamos a estudiar la vía excretora, ahí vamos a aprovechar para estudiar cada una de sus ramas. Fíjense, hay mucho que señalar. Esta vena hepática, esta sí tributa a la vena cava inferior. Esta sí es parte venosa, porque por supuesto el hígado también tiene desechos, pero ni siquiera va a salir por el pedículo hepático. Bien, para no comenzar de nuevo la próxima clase, dos palabritas de esto, vuelvo a decir, hay una explicación muy buena del doctor Herbert. ¿Qué quería decir? Irrigación hepática, entonces ya está señalado aquí el aporte de la arteria hepática propia, de la vena porta hepática y el sistema venoso. Lo que hay que ver es que hay una sincronía absoluta, porque cada vez que se divide la vena porta, se divide la arteria hepática, y el colédoco desde su lado siempre está relacionado con estas estructuras. Siempre vamos a encontrar esas tres estructuras. Algunos histólogos le ponen en los bordes del hexágono y ponen al centro la vena hepática.
Hay otros que tienen otra forma de hacer, eso es histología. Pero lo importante es que hay una relación de tal manera que cada parte del parénquima hepático recibe en justa medida, en cada lugarcito, por más pequeño que sea, un poco de vena hepática, un poco de vena porta, de arteria hepática y de colédoco, siempre. Eso permite en cirugía de que pueda haber cirugías exitosas cortando exactamente los lóbulos que estén afectados. Sigamos viendo, no quiero hacerles perder el tiempo. Ya, aquí, con esto quería. Esa clasificación que hemos estudiado del hígado, esa es la clasificación anatómica, esa es para que los estudiantes de anatomía se den cabeza con cabeza. Hay otra clasificación que es quirúrgica, y esa es la clasificación quirúrgica que tiene el hígado. El hígado ahora está dividido en áreas, ¿sí? Entonces, unos son los lóbulos anatómicos y otros son los lóbulos funcionales. ¿Qué es lo que se ha hecho? Fíjense, en la clasificación anatómica hemos dicho dos lóbulos separados de manera desigual. Entonces, ¿qué han hecho? Los cirujanos han visto que la proporción de arterias y de venas es tan exacta que hay una división funcional, equitativa, y dicen, no, eso será anatomía. Desde el punto de vista quirúrgico, existen dos lóbulos del mismo tamaño. Si ustedes se fijan, ahí no hay dos lóbulos del mismo tamaño porque utilizamos referentes anatómicas. Ellos han trazado líneas convencionales. Líneas convencionales, que es esta línea, fíjense, que parte anteriormente de la vesícula biliar en dos. Fíjense, se aproxima hacia la vena porta por el pedículo hepático y divide el lóbulo caudado en dos partes. ¿Qué dicen ellos? Funcionalmente, aquí existe el 50% de aporte sanguíneo y aquí existe el 50% de aporte sanguíneo. Entonces, si se dividiera el hígado de esa forma, todos los elementos siempre tendrían una nutrición adecuada. Entonces, hablan como que la anatomía no corresponde tanto con la fisiología. Entonces, esta es la línea quirúrgica o funcional del hígado. Y entonces han comenzado a estudiar segmentos y han visto que cada una de las ramas, de las venas, de las arterias, van terminando y permiten delimitar estos lóbulos, estos nuevos lóbulos. Entonces, fíjense, en el lado derecho han llamado, como en la segmentación pulmonar, le han dado los nombres de lóbulos antero superior, antero inferior, póstero superior, póstero inferior, y en el lóbulo izquierdo, medio y látero superior. Han ido haciendo su propia cartografía de esa región. Fíjense, y le han puesto además números, ¿sí? Entonces ahí tenemos áreas del hígado. Pregunto yo, ¿vamos a aprender esto en anatomía? No, porque nosotros vamos a anatomía, esto es cirugía. El que quiera ser cirujano, acuérdese que hay esto y a ponerse a estudiar de nuevo, porque aquí cambia en lo funcional la vascularización del hígado. Nosotros solamente le estamos mencionando y estamos señalando su diferencia, ¿sí? Nos interesa la vieja anatomía, la que habla de lóbulos, ligamentos, etc. Próxima clase, vías biliares.